stay in the city. Exactly. It's available. I'm not bothering anybody, but I need a break. Places to be good for me. Good Boy es una historia de suspenso que decide contar el horror desde una perspectiva poco común. Los ojos de una mascota. Un pequeño perro. Una película donde el miedo no solo se construye con sombras y oscuridad, sino con la lealtad que existe entre un animal y su dueño. Am I crazy? It's nice here, right? Right? Dirigida por Ben Leonberg en su debut cinematográfico, Good Boy es un film de terror atmosférico que no busca asustar con golpes de sonido fáciles, sino envolverte en un ambiente inquietante que se va apoderando de todo lentamente. Es un recordatorio de algo simple pero poderoso. Los perros siguen siendo el mejor amigo del hombre, incluso cuando el hombre ha perdido todo. Sorry, bud. Not tonight. La historia sigue a Todd, un joven que después de la muerte de un familiar decide mudarse con su perro Indy a la antigua granja rural de su difunto abuelo. Todd sufre una enfermedad pulmonar crónica y, lejos de encontrar paz, su aislamiento solo profundiza su dolor y desgaste físico. Su hermana se preocupa por él y sospecha que hay algo extraño en la vieja casa, una sensación de que ese lugar guarda secretos, incluso culpa. Para ella, la casa podría estar conectada con la muerte del abuelo, pero Todd no escucha. No puede ver lo que Indy sí. The house isn't haunted, Vera. Oh, yeah? No one has lived there for more than a few weeks. Grandpa did. Yeah, and Dick killed him. Desde la primera noche, Indy percibe algo que Todd ignora. Una presencia oscura habita la granja. Una entidad que se manifiesta en sombras que cruzan el pasillo o tomando forma en una figura esquelética cubierta de barro. Algo que observa, algo que espera, algo que quiere llevarse a Todd. Indy siente el peligro, lo presiente en cada rincón de la casa, pero su dueño no cree en nada de eso, porque Todd no ve espíritus, solo ve enfermedad, cansancio y derrota. Durante una conversación con un vecino surge un dato inquietante. Grandpa was out here with his dog, too. After we found his body, we never did find that dog. Y justo desde ese día, el perro del abuelo desapareció y jamás volvió a aparecer. Una pieza más en un rompecabezas oscuro que comienza a revelarse lentamente. Algo se quedó atrapado en esa casa. Algo incompleto. Algo roto. La presencia que ronda la casa lo quiere arrastrar a un mundo oscuro, un espacio de muerte y tierra húmeda del que nadie regresa. Y ahí es donde la historia revela su verdadero corazón. Indy, el perro, ve lo que su dueño no puede y hará lo imposible para protegerlo. Porque Good Boy no es solo un relato de terror, es una historia de lealtad absoluta, de amor incondicional, de esa conexión invisible que no necesita palabras para existir. Un film que busca contarte una historia interesante y de suspenso, más allá de ser una linda historia centrada en un lindo perrito. No es una película llena de sobresaltos ni efectos exagerados. El terror aquí es emocional,
táctil, íntimo. Se siente como estar dentro de un juego de suspenso en primera persona, pero esta vez, tú eres el perro. Detrás de cámaras hay un detalle hermoso. Indy no es un actor entrenado cualquiera. Es el perro real del director, su compañero de vida. Eso explica la naturalidad de su interpretación y la fuerza emocional que transmite en pantalla. No está actuando fidelidad, la está viviendo. Gracias a esto se ha reconocido a Indy como la mejor actuación canina, al menos de este año. Tal vez Good Boy no sea la película de terror más ruidosa del año, ni la más brutal. Pero eso nunca fue su objetivo. Una película de 4 estrellas sobre 5 que quiere que te conectes, que sientas, que te importe lo que estás viendo. Te atrapa sin necesidad de gritarte. Te lleva de la mano al miedo, pero también a la ternura. Y lo hace a través de la mirada más noble que existe, la de un perro que solo quiere salvar a su mejor amigo. Indy. Es una película que, si eres amante de los animales, no te va a soltar fácilmente. Porque aquí, por una vez, el héroe no es humano.